¿Cómo pensás que se podría hablar de lo neurocientífico, genético, biología desde perspectiva de género? Bueno, yo no soy especialista en eso, pero hay gente que sí. Danila desestima un área de la investigación en la que consideró que una persona que se dedica a estudiar las cuestiones de género debería estar informada, aun cuando no sea especialista. Un activista que no conoce la evidencia científica relevante a su tema, en lo que tiene que ver con la biología, es como un cirujano que opera con los ojos vendados. El problema de esta ignorancia de cuestiones básicas que hacen a la biología de las diferencias de sexo es que se culpa a los hombres de factores que no pueden ser reducidos a la influencia social y que tienen que ver con la biología. Antes de cursar la carrera de filosofía, cuando era más joven que ahora, mucho más joven, me invitó a salir un señor que me dijo que daba clases de epistemología. Yo no tenía la menor idea de qué cosa era la epistemología. Internet todavía no se había inventado, de modo que entré en modo pánico. Por suerte ya se habían inventado los diccionarios y pude consultarlo para averiguar qué diablos quería decir la palabra epistemología. En la Argentina, el país en el que vivo y en muchos otros países, es el estudio de lo que es el conocimiento científico, cómo lo adquirimos y cómo podemos mejorarlo. Pero en países como Estados Unidos, la epistemología no se limita al estudio de la ciencia, sino que refiere a las condiciones en que se adquiere conocimiento en general, y para algunos también es como debería generarse el conocimiento genuino en general, tanto en el ámbito de la ciencia como fuera de ella. El uso también depende del autor. Algunos refieren a la ciencia en particular y otros al conocimiento en general. Así que esto es la epistemología. ¿Pero qué diablos es la epistemología feminista? Se estarán preguntando algunos que vieron el título de este video. A muchos hablar de epistemología feminista les debe sonar como odontología feminista o como meteorología feminista. Se preguntarán qué relación puede haber entre el conocimiento o la ciencia y la lucha contra el sexismo contra las mujeres. Las epistemólogas feministas pueden referir a las dos cosas, al conocimiento en general y al conocimiento científico. Primero vamos a responder algunas afirmaciones de Danila Suárez Tomé, una filósofa feminista, investigadora y docente universitaria, que dio una charla sobre epistemología feminista que está publicada en YouTube en el canal MEP, que es el Movimiento Estudiantil por la Psicología Científica. La charla de Danila en YouTube se titula Aportes de la epistemología feminista, Danila Suárez Tomé. Como su charla dura 1 hora, necesariamente tuvimos que tomar algunos fragmentos para responder. Es decir, no van a escuchar su charla completa acá, pero pueden oírla en el enlace que les vamos a dejar en el primer comentario. Y también vamos a tratar de interpretar lo que dice Danila con principio de caridad bajo su mejor luz. Vamos a plantear algunas críticas y luego vamos a examinar si la epistemología feminista, en sus diversas variantes, tal como la presentaron diversas autoras, tiene o no partes rescatables. La teoría feminista encontró su espacio en la reflexión epistemológica, desvelando el sesgo androcéntrico y sexista, ya vamos a ver qué es, de la producción del conocimiento científico. Danila dice que en la actualidad hay un sesgo androcéntrico y sexista en la producción de conocimiento científico. No respalda empíricamente lo que afirma. Yo diría que puede haber casos puntuales de sexismo, pero no veo evidencias de que haya una cuestión estructural por la cual toda la ciencia tendría un sesgo androcéntrico y sexista. Sí puede haber, por ejemplo, un sesgo al testear algunos medicamentos solo en animales macho para evitar las oscilaciones del ciclo menstrual, cuando hombres y mujeres pueden reaccionar distintos frente a estos medicamentos. Pero como estructura generalizada de la actualidad, lo dudo. ¿Cuál es la evidencia? Por siglos tenemos que tener en cuenta que muchos milenios, tanto desde la filosofía como desde la ciencia, se buscó expulsar de la producción de conocimiento formal y sistemático, teórico, científico, todo aquello considerado femenino, por ejemplo, lo particular, lo emocional, lo subjetivo, lo valorativo, lo metafórico, entre otros atributos considerados nocivos para el desarrollo de la, entre comillas, buena ciencia, ¿sí? Acá Danila parece sostener que en toda la historia de la filosofía y de la ciencia se rechazaron los atributos considerados femeninos. Es cierto que hubo una asociación de la racionalidad con lo masculino y de la emocionalidad con lo femenino, pero hoy no necesariamente es así. Y respecto a los otros atributos, habría que evaluar la evidencia porque no me parece tan plausible. Por ejemplo,
No me parece que la filosofía y la ciencia hayan rechazado la investigación sobre los valores asociándolos a las mujeres. Toda la historia de la ética fue mayoritariamente escrita por hombres y trataba sobre valores. Desde su inicio, la psicología abordó el tema de las emociones, pero la psicología surge como ciencia recién a mediados del siglo XIX. Antes, esas dimensiones eran pensadas por la filosofía, solo que en esa época no se desarrollaron métodos para estudiarlas científicamente. Hume, por ejemplo, tiene escritos sobre lo subjetivo, lo emocional y lo particular desde lo filosófico. Aristóteles también. Eso muestra que no es un tema de exclusivo interés femenino y que no se atribuían esas dimensiones solo a las mujeres. A lo largo de la historia, además, se ha caracterizado a la mujer misma, en general, como un ser irracional y dominado por las pasiones, ¿sí? Esto es lo que ha impedido efectivamente que las mujeres fueran validadas como legítimas productoras de conocimiento a lo largo de la historia. Es cierto que a lo largo de la historia se caracterizó a las mujeres como irracionales y dominadas por las pasiones, y que eso pudo impedir que fueran validadas como legítimas productoras de conocimiento. Pero actualmente ya no se las caracteriza más así. Es un recurso muy común en algunas feministas, como Diana Maffia, por ejemplo, describir situaciones de sexismo del pasado, dando a entender que continúan existiendo en la actualidad. Pero ese salto del pasado hacia el presente tendría que ser respaldado con evidencias. Con afirmarlo sin más, no queda demostrado que ese sexismo sigue existiendo. En la historia de los saberes producidos sobre la mujer y sobre la feminidad y de lo femenino, las capacidades de racionalidad, abstracción y universalización, que son atributos distintivos de la producción de conocimiento teórico y del ideal de ciencia, ¿sí?, no le pertenecen supuestamente, entre comillas, por naturaleza a las mujeres, ¿sí? De manera que, nuevamente, entre comillas, naturalmente, las mujeres tampoco son aptas para producir ningún tipo de conocimiento válido, ¿sí? Entonces, tienen que tener en cuenta que se han hecho esfuerzos teóricos, científicos, filosóficos, religiosos, de todo tipo, para sostener a lo largo de la historia que las mujeres carecen de ciertos atributos que, o casualidad, son los que se necesitan para poder producir conocimiento que sea considerado valioso, ¿sí? Es claro que no hubo muchas mujeres produciendo conocimiento en el pasado, pero hoy, que es lo que importa, ¿qué impediría a las mujeres dedicarse a ser investigadoras? ¿Los hombres? ¿Cuál es la evidencia de que los hombres estarían impidiéndolo? La reproducción de estereotipos, dirían muchas feministas. También había estereotipos de médicos varones y, sin embargo, hoy se reciben más médicas mujeres que médicos varones. Había estereotipos de odontólogos varones y hoy hay más odontólogas mujeres que varones. Había estereotipos de traductores varones y hoy hay muchas más traductoras mujeres que varones. Y podría seguir. El estudio más grande conocido hasta el momento, publicado por Richard Lipa y colegas en 1998, muestra que las mujeres en promedio se interesan más en oficios sociales centrados en personas y los hombres en promedio se interesan más por oficios focalizados en objetos. Esto se refleja en que las mujeres están sobrerepresentadas en los oficios sociales como psicología, medicina, veterinaria, educación, enfermería, atención al público, y ellos en las ingenierías, talleres mecánicos o en la electrónica. ¿Y qué pasa con la investigación teórica? Una investigación de West y colegas titulada El rol del género en la autoría de los artículos académicos muestra que las disparidades de género en la academia parecen estar decreciendo. Sin embargo, este estudio a gran escala que hicieron con 8 millones de artículos académicos en ciencias naturales, sociales y humanidades revela que hay mucha mayor producción teórica entre los varones que entre las mujeres. El 24% de todos los artículos eran de autoría femenina. Aquí se ven los porcentajes de autoría femenina en distintas disciplinas. En matemáticas había un 10% de mujeres, en filosofía 12% de mujeres, economía 13%. Probabilidad y estadística, 18% de autoras de papers. Ciencia política internacional, 19%. Ciencia política nacional, 19%. Ecología y evolución, 22%. Derecho, 24%. Marketing, 25%. Daño radioactivo, 27%. Estudios clásicos, 28%. Biología molecular y celular, 29%. Historia, 30%. Veterinaria, 31%. Ciencia cognitiva, 32%. Antropología, 36%. Sociología, 41%.
31%, demografía 41%, educación 46%. En síntesis, actualmente hay más investigadoras mujeres que en el pasado. La brecha parece achicarse, pero todavía parece haber muchos más investigadores hombres que investigadoras mujeres. ¿Por qué? Al parecer, porque es lo que eligen las mujeres. Son mayoría en gran cantidad de actividades sociales y minoría en la producción teórica. Y tenemos que tener en cuenta entonces que la teoría y la ciencia son el fruto de instituciones sociales y que la sociedad se encuentra estructurada por un sistema jerarquizado de género al que algunas feministas han llamado patriarcado, pero al que yo me referiré simplemente como sistema jerarquizado de género para no traer disputas teóricas ajenas a la razón de hoy, ¿sí? Acá Daniela dice que vivimos en un sistema jerarquizado de género. No lo define, interpreto que se refiere a un concepto más amplio que el de patriarcado, porque incluiría otras categorías jerárquicas además de hombres y mujeres. Considero que la idea tiene rasgos similares al concepto de patriarcado y se le aplican las mismas críticas. Daniela no da evidencias de que todavía exista ese sistema jerarquizado de género en el que la mujer encarnaría la figura del sujeto oprimido y el hombre o cierto tipo de hombre en situación privilegiada ejerza el rol de opresor, por lo menos en la mayoría de los países occidentales. En mi libro El patriarcado no existe más, busqué derivar hipótesis falsables del concepto de patriarcado y examinar qué evidencias empíricas apoyarían la hipótesis de que aún existe el patriarcado como sistema estructural en las democracias occidentales. Claramente existe un patriarcado en muchos países y comunidades no occidentales, y en los occidentales aún hay conductas sexistas puntuales contra las mujeres y un sexismo creciente contra los hombres. Pero no hay evidencias de que exista un patriarcado en las democracias occidentales. Quienes tengan interés también pueden leer libros sobre el tema de la filósofa francesa Peggy Sastre, La dominación masculine n'existe pas, que significa la dominación masculina no existe, o Quién se robó el feminismo, de la filósofa Christina Hoff Sommers, Deshumanizando al varón, también del historiador Daniel Jiménez, o El segundo sexismo, del filósofo David Benatar, o Lo sexual es político y jurídico, del filósofo del derecho Pablo de Lora, entre muchos otros libros. Tenemos que tener en cuenta que las diferencias biológicas son transformadas en desigualdades sociales mediante la intervención cultural en la asignación de roles, actividades, valores y estereotipos según los sexos, es decir, según las morfologías reproductivas de los cuerpos. Acá habla en presente del sistema jerarquizado de género. Si refiere a casos puntuales, está bien, pero si refiere a lo estructural, no hay evidencias de que sea así. El género, entonces, en última instancia, es una categoría que nos permite ver a qué sexo se le adjudica, entre otras cosas, ¿no? A qué sexo se le adjudica privilegios en detrimento del otro, formando lo que se conoce como un sistema jerarquizado de género, a partir del cual nos relacionamos socialmente. Dentro de este sistema jerarquizado de género, las mujeres se encuentran desfavorecidas y en el extremo inferior de la jerarquía. Acá se reduce el concepto de género a una cuestión de privilegios y opresión, pero el concepto de género incluye también hábitos como usar pollera o pintarse los labios, y eso no es un privilegio ni una opresión. Y no siempre los privilegios los tiene el varón. La mujer también tiene privilegios cuando, por el mismo delito, recibe una pena menor, tal como da cuenta el estudio de Son Hastard del 2015, o cuando se jubila 5 años antes que el varón, tal como ocurre actualmente en la Argentina, cuando no se ve obligada a arriesgar su vida en la guerra, ya que en la mayoría de los países con fuerzas armadas las mujeres no hacen entrenamiento militar ni van a la guerra. Las mujeres tienen una serie de privilegios actualmente en diversos sistemas penales, como el artículo 80, inciso 12 del Código Penal argentino, que reconoce como un atenuante para la mujer que mató que su pareja la haya agredido antes, mientras que no reconoce ese atenuante para el hombre que mató si su mujer fue físicamente agresiva con él antes, entre otras disparidades jurídicas y de todo tipo. El puntero, que tenemos 2 columnas, masculino y femenino, y tenemos horizontalmente ciertos pares de atributos: objetivo subjetivo, universal particular, racional emocional, abstracto concreto, público privado, hechos valores, mente cuerpo, literal y metafórico, ¿sí?
Danila menciona a los valores como algo asociado fundamentalmente a las mujeres. Es cierto que en el pasado se asoció a lo racional con los hombres y a lo emocional con las mujeres, y que había más hombres en el campo cultural y científico. Pero respecto al resto de las dicotomías, hasta hace pocas décadas la filosofía fue mayoritariamente escrita por hombres y los filósofos de sexo masculino pensaron y escribieron sobre los valores, sobre lo objetivo y lo subjetivo, sobre la mente y el cuerpo, sobre lo literal y lo metafórico. ¿Qué son las alegorías de Platón sino formas de comunicar algo a través de metáforas? Y ustedes dirán, bueno, pero yo no pienso así. Yo les puedo decir, sí, piensan así. ¿Sí? Esta es la base de cómo funciona así nuestro pensamiento, digamos, de raigambre, si se quiere, occidental, o cómo es que nosotros leemos de alguna manera hace muchísimo tiempo el mundo. ¿Sí? Lo leemos de manera dicotómica, lo leemos de manera sexualizada y lo leemos de manera jerarquizada. ¿Cuál es el argumento acá? Parece que dijera, si ustedes me objetan, yo les digo que ustedes no piensan como creen, sino como digo yo. El esquema no se presenta como una hipótesis que debe ser sometida a prueba, sino como una creencia que debe ser aceptada sin aplicar un pensamiento crítico. Ningún conocimiento se encuentra desligado de su contexto de producción y enunciación, con lo cual ningún conocimiento puede ser sino parcial. La afirmación de que el conocimiento es siempre parcial es ambigua, porque si se entiende como que todo conocimiento tiene restricciones por la evidencia disponible en cada época, eso es cierto, pero si se plantea que la contrastación de hipótesis no puede ser imparcial respecto a ideologías, eso es falso, porque los métodos de contrastación de hipótesis están hechos para poder poner a prueba las hipótesis con independencia de valores personales del investigador. Por ejemplo, si un investigador examina un tema polémico como las diferencias sexuales de hombres y mujeres, tiene que cumplir requisitos metodológicos para que otros investigadores puedan revisar y replicar el estudio, justamente para prevenir sesgos personales. Tiene que especificar cómo obtuvo su muestra, cómo midió sus variables, tiene que exponer en público sus datos y sus análisis de los datos, entre otras cosas. Eso permite que otros investigadores puedan detectar los puntos en los que no se han cumplido los requisitos de objetividad y que puedan también replicar el estudio. El androcentrismo es una forma de ver y organizar el mundo y las relaciones sociales que está centrada en el punto de vista masculino. Volvamos a la idea de que no hay punto de vista de Dios, no hay punto de vista neutral. Entonces, lo que se denuncia desde las epistemologías feministas es, hey, si no hay punto de vista neutral, todo lo que hicieron pasar por objetivo y universal y neutro, ¿sí? No es otra cosa que la mirada de la hegemonía de quienes pudieron producir conocimiento por cuestiones dominantes sociales, de dominio social, ¿sí? El hecho de que un conocimiento haya sido aportado por un hombre no significa que tenga un sesgo androcéntrico. Por ejemplo, no se puede decir que la teoría de la relatividad de Einstein, porque la hizo un hombre, tiene un sesgo androcéntrico. Si quieren excluir a la física y a las matemáticas y a otras áreas, tienen que decirlo, como lo hace Elizabeth Anderson, y tienen que determinar concretamente cómo se daría ese sesgo androcéntrico, puesto que no alcanza con decir que tiene un sesgo androcéntrico meramente porque lo dijo un hombre. Entonces, lo que se quiere decir es que se ha considerado en general a los varones como sujetos de referencia de toda la humanidad. Y no a todos los varones, sino que se ha insistido en esta figura particular, que es la del varón hegemónico, también se puede decir el varón normativo, me gusta más, ¿sí? Que tiene ciertas características, es adulto, cisexual, blanco, capacitado, propietario, heterosexual, europeo, estadounidense, ¿sí? Podemos seguir. El hecho de que la ciencia haya surgido en Europa no es suficiente para decir que la ciencia es europeísta o colonialista, como sostienen algunos. Hay una idea posmoderna que ubica los saberes ancestrales como si estuvieran en el mismo nivel que el conocimiento científico. No sé si Danila apoya o no esta idea, pero hay que tener cuidado con sostener que una teoría es androcéntrica porque la propuso un hombre, o que es europeísta porque la propuso un europeo. Pienso que hay que poner un criterio más preciso cuando uno va a atribuir un sesgo. Que el científico típico sea adulto es una obviedad, porque no hay científicos niños. Es cierto que históricamente hubo discriminación por raza y sexo en la ciencia, pero esa situación cambió mucho en las últimas décadas. Que siga habiendo más científicos cis y hetero es esperable porque la proporción de personas cis y hetero es mayor en la población en general. Lo voy a decir de una manera muy clara. Si tenemos a tres varones hegemónicos que
son los encargados de producir conocimiento y producen teoría diciendo que todas las mujeres, todos los varones subalternizados, todas las personas trans, todas las personas racializadas, etcétera, no pueden, son inferiores naturalmente y no pueden producir conocimiento, entonces esas teorías después van a avalar su propia práctica. ¿Sí? Es cierto que en el pasado hubo científicos sexistas y racistas, pero hoy son casos aislados y son casos que los propios científicos discuten. Pienso que acá se está sobregeneralizando y no se está evaluando la evidencia. ¿Sí? Es decir, en la economía de la credibilidad hay gente a la que se le resta autoridad epistémica y hay gente a la que se le suma. En el caso de la gente a la que se le resta, porque hay un déficit, ¿sí?, de credibilidad por razones prejuiciosas, ¿sí?, por su identidad social, ¿sí?, ahí se está cometiendo un caso de injusticia testimonial. Por ejemplo, como yo decía antes, o podemos poner un ejemplo más concreto, si una mujer denuncia violación y no le creen, es un caso de injusticia epistémica, entre otro tipo de injusticia social, ¿sí? Sí, a lo que hace referencia Danila cuando habla de creerle a la mujer es a la posibilidad de darle el derecho a probar en un juicio, ok. Pero si está sosteniendo que hay que creer a una mujer que denuncia por el mero hecho de ser mujer y hay que considerar que el acusado miente por el mero hecho de ser varón, ahí se está quebrando el principio constitucional de igualdad ante la ley y se está militando en favor de un derecho penal de autor, que es el que supone que se debe favorecer a una persona exclusivamente en virtud de su etnia, nacionalidad o de cualquier factor identitario. Y sería claramente un caso de sexismo en contra del varón. Y luego tenemos el caso de la injusticia hermenéutica, que también es muy interesante para el caso de la psicología. Porque la injusticia hermenéutica refiere a los casos en que una brecha en los recursos de interpretación colectiva pone a alguien en desventaja injusta para otorgarle sentido a sus experiencias sociales, ¿sí? Piensen en el caso, por ejemplo, de la depresión postparto, ¿no? O como le quieran llamar, no sé cuáles son los términos más claros para explicarlo, pero es algo de lo que se está hablando relativamente hace poco, ¿no? En tanto que las mujeres, guiadas socialmente por un ideal de maternidad abnegada y siempre feliz y contenta y rozagante, y es la meta de tu vida, ¿sí?, se enfrentan con el hecho de que después de parir, pueden caer en depresión, o pueden tener sentimientos feos, o pueden tener una emotividad complicada, y colectivamente las mujeres no han podido darle sentido, ¿sí?, a esa experiencia compartida, justamente porque se las ha privado de las herramientas para poder pensarlas, ¿sí? Danila dice que se privó a las mujeres de las herramientas para pensar la depresión posparto. ¿Quién las privó? Por la manera en que presenta el problema, hay una atribución de intencionalidad y un constante victimismo en cuestiones que no son intencionales. No es que los médicos fueron personas perversas y estuvieron ocultando a las mujeres la existencia de la depresión posparto. Lo que ocurre es que la psicología y la medicina van afinando sus herramientas y mejoran su capacidad de identificar con precisión estados en los que antes no se reparaba. Y sí, hay un montón de preguntas. Empiezo por algunas. Nos dicen, ¿cómo pensás que se podría hablar de lo neurocientífico, genético, biología desde perspectiva de género? Bueno, yo no soy especialista en eso, pero hay gente que sí. Por ejemplo, mi colega Lucía Sichia trabaja específicamente en neurociencia desde perspectiva feminista, tratando de demostrar cuáles son justamente los sesgos de investigación en las producciones neurocientíficas sobre la diferencia sexual. Porque todavía hay mucha búsqueda de cuál es la diferencia entre varones y mujeres para intentar establecer que las mujeres somos inferiores. No es algo que se haya podido demostrar, pero se sigue poniendo plata en eso, ¿sí? Entonces, yo no puedo contarles demasiado porque no es mi área, pero mi colega, búsquenla, Lucía Sichia, tiene trabajos excelentes sobre esto y videos que pueden ver y les va a interesar un montón porque es súper actual. Acá veo dos problemas. Por un lado, al considerar que no es una especialista en biología y neurociencia, Danila desestima un área de la investigación en la que consideró que una persona que se dedica a estudiar las cuestiones de género debería estar informada, aun cuando no sea especialista. Un activista que no conoce la evidencia científica relevante a su tema, en lo que tiene que ver con la biología, es como un cirujano que opera con los ojos vendados. El problema de esta ignorancia de cuestiones básicas que hacen a la biología de las diferencias de sexo es que se culpa a los hombres de factores que no pueden ser reducidos a la influencia social y que tienen que ver con la biología.
Sostener que la biología juega algún papel no implica ser biologicista, como suele sostener el feminismo hegemónico. La biología no implica un destino inexorable. Influyen e interactúan tanto la biología como la cultura. Y siempre estamos hablando de promedios, no de individuos particulares. ¿Por qué una investigadora y una activista de género debería tener conocimientos básicos sobre las diferencias biológicas de sexo y las neurociencias? Porque permite realizar mejores diagnósticos para muchos de los problemas que ocupan al feminismo. Sin ir más lejos, cuando Danila postula su insatisfacción por el hecho de que en el ámbito de la investigación científica no haya más mujeres, informándose sobre neurociencias y biología, podría darse cuenta de algunas razones por las que no se puede hacer un reduccionismo sociológico, desestimando el rol que puede cumplir la biología en las elecciones que hacen las mujeres en el mundo del trabajo y en la esfera personal. El segundo problema que observo es que las feministas argentinas redirigen el tema de las neurociencias a Lucía Ciccia, que no está científicamente bien informada sobre estas cuestiones. Escribí un artículo científico que fue publicado en la revista española con revisión de pares Disputatio, en el que cuestiono los análisis de Ciccia en relación a este tema, con el respaldo de una copiosa bibliografía de los investigadores internacionales de referencia en estos temas. Resumí mi artículo en el video que pueden ver en pantalla y para quienes quieran empezar a formarse en este tema, recomiendo en principio el libro de David Bass, La evolución del deseo, que está traducido al español. En relación con esto que decías, nos preguntaron también, ¿qué medidas concretas podemos tomar como individuos para romper con el androcentrismo en la ciencia? Bien, tenemos un montón de propuestas que podríamos pensar que son complementarias entre sí, aunque las disputas son grosas, digamos. Por ejemplo, desde algunas perspectivas feministas se considera que alcanza para reparar el sesgo androcéntrico con meter más mujeres, es decir, el conteo, la cuestión de números, es decir, cuanto más mujeres haya, más plural va a ser el conocimiento que se produzca. Ahora, desde otras perspectivas dicen que esto no alcanza, porque en realidad vos cuando estás haciendo esto solamente estás sumando mujeres a la mezcla, pero no estás reviendo todos los fundamentos androcéntricos que produjeron los valores guías de esa ciencia. Te voy a dar un ejemplo muy claro y muy contundente. La ciencia fue pensada desde el desarrollo de la modernidad como un proyecto de dominación de la naturaleza. ¿Sí? Si ustedes van a buscar la definición de ciencia de Mario Bunge, por ejemplo, que yo la uso siempre porque me encanta, dice que la ciencia es una creación humana que se generó para comprender y dominar, ¿sí? Es el dominio de lo humano sobre lo real. La epistemología feminista viene a decir que eso es un pensamiento claramente masculinista, que está cargado, ¿sí?, de connotaciones masculinas sobre qué es lo que hay que hacer con la realidad, con el mundo, con el conocimiento. En cambio, las perspectivas feministas son perspectivas emancipatorias. Nos dicen, tenemos que reemplazar la idea de dominación por la idea de emancipación. Queremos comprender y conocer mejor el mundo para poder transformarlo en vista a poder vivir mejor. Está en efecto en autores como Heidegger y en filósofos de la Escuela de Frankfurt como Adorno y Horkheimer la idea de la ciencia como dominio de la naturaleza. Pero acá se está haciendo una falacia del hombre de paja al describir la filosofía de Mario Bunge en particular y de la ciencia en general. La falacia del hombre de paja es la distorsión de una idea o de un conjunto de ideas para refutarlas más fácilmente. Lo que plantea Bunge es que el objetivo de la ciencia es entender los mecanismos y leyes de la naturaleza para poder desarrollar tecnologías eficaces, incluyendo los objetivos de emancipación. De hecho, Bunge plantea un socialismo democrático integral, no es defensor del capitalismo ni de la opresión. Es cierto que hubo filósofos que tomaron la metáfora del dominio de la naturaleza y es cierto que esa metáfora puede ser cuestionada, porque podría llevar a un uso antiético de la naturaleza. Pero esa no es la posición de Bunge, que escribió varios textos sobre la responsabilidad ética en ciencia y tecnología. Además, el mero hecho de usar la palabra dominio aplicada a la naturaleza no implica que la persona esté legitimando un uso de la naturaleza contrario a la ética. En el resto del video vamos a exponer en qué consiste la epistemología feminista, vamos a analizarla, a formular diversas críticas y a examinar si tiene partes rescatables.
La epistemóloga feminista Elizabeth Anderson plantea que una noción central de esta disciplina es la idea de conocimiento situado, que significa que la situación social de cada individuo afecta lo que sabe y cómo lo sabe. La situación social incluye al género, la raza, la orientación sexual, la clase social y otras categorías identitarias. Anderson sostiene que el género se refiere a las ideas, roles y comportamientos que la sociedad asigna a las personas según sus características sexuales, ya sean reales o imaginarias. Además, el género también refiere a las actitudes e identificaciones de los individuos con esas ideas, roles y comportamientos. A partir de estas nociones de género y conocimiento situado, la epistemología feminista investiga si las ideas de género perjudican a las mujeres en relación al conocimiento. Por ejemplo, si las mujeres son excluidas o subestimadas en ciertas áreas de la ciencia, o si la comunidad científica asigna un estatus inmerecido a teorías que refuerzan el sexismo. Anderson plantea que el foco no está en los conocimientos simples que son accesibles a cualquier persona con capacidades cognitivas normales, como el enunciado 2 más 2 es 4, sino a cuestiones que pueden ser afectadas por el género, como las diferencias biológicas entre los sexos y diversos temas de las ciencias sociales. La epistemología feminista desarrolló 3 tradiciones: el posmodernismo, el empirismo y la teoría del punto de vista. El posmodernismo se basa en la obra de autores franceses y estadounidenses como Michel Foucault y Judith Butler. Se opone a la objetividad y plantea que hay múltiples discursos socialmente construidos cuya elección no puede justificarse apelando a la verdad o a una realidad objetiva. El posmodernismo feminista se opone a las teorías sobre diferencias biológicas entre hombres y mujeres a nivel cerebral y psicológico, porque consideran que están haciendo pasar las normas socialmente construidas como si fuesen esencias universales independientes de la cultura. Sin embargo, hay sobrada evidencia de que, aunque hombres y mujeres son más parecidos que diferentes a nivel cerebral, hay diferencias en características promedio que no pueden ser reducidas a la influencia de la cultura. Al negar la idea de verdad, la epistemología feminista posmoderna cae en la misma paradoja que el escéptico radical. La frase "no existe la verdad" es dicha con la pretensión de que sea verdadera y, por tanto, se anula a sí misma. La segunda tradición es el empirismo feminista. Al igual que otras versiones del empirismo, sostiene que los datos empíricos son fundamentales para la justificación del conocimiento. Pero se diferencia de otras versiones del empirismo porque afirma que la ciencia tradicional ignoró o desvalorizó las experiencias de las mujeres y utiliza algunas ideas del filósofo empirista Quine para incluir valores feministas en la ciencia, generando una especie de ciencia con perspectiva de género. Por ejemplo, el empirismo feminista sostiene que cuando dos teorías tienen los mismos datos empíricos, el científico puede elegir la teoría según sus propios valores. Considero que este argumento es incorrecto y que en esa situación deberíamos suspender el juicio en lugar de decidir basándonos en nuestros propios valores, ya que no podemos determinar si algo es verdadero o falso a partir de nuestros deseos y valores. La tercera tradición es la teoría del punto de vista. Sostiene que el punto de vista de cada persona influye en lo que puede conocer y en lo que no, y que algunos puntos de vista tienen ventajas para conocer algunos temas. Plantea que la ciencia debe tener en cuenta el punto de vista de los oprimidos, que acá serían las mujeres. Esta idea proviene de Marx y de otros autores marxistas como George Lukács y Antonio Gramsci, que plantearon que una persona oprimida padece la injusticia en carne propia, mientras que la persona que la oprime no está en contacto con esa experiencia, y esta diferencia hace que el grupo oprimido tenga una ventaja para conocer las condiciones de explotación y opresión, siempre y cuando tenga conciencia de clase. Esta tradición sugiere que las mujeres tienen una ventaja para conocer temas como el acoso o la maternidad, porque están más conectadas con esas experiencias. Considero que acá uno podría preguntarse si cada grupo identitario debería entonces crear su propia epistemología. Sin ir más lejos, los varones. Un feminismo mal entendido probablemente diría que no hace falta porque ellos han sido siempre los dueños de la ciencia y los opresores. Pero esta última idea es cuestionable, puesto que las opresiones que padecen algunos varones hoy no necesariamente existieron antes, y esos varones oprimidos no son la misma persona ni el mismo colectivo que pudo en el pasado, por ejemplo, oponerse al voto femenino. ¿Y de qué opresión masculina me hablan?, dirá alguno.
de problemas que hoy padecen más hombres que mujeres, como la obstrucción del vínculo con sus hijos cuando se separan, las falsas denuncias, que no son un porcentaje ínfimo. Lo que ocurre es que las denuncias desestimadas no son investigadas de oficio por los fiscales, la desigualdad ante la ley, cuando por el mismo delito se asignan penas diferentes, y un largo etcétera. La necesidad de una epistemología feminista revela la necesidad de una epistemología proletaria, una epistemología contra el racismo, una epistemología contra la xenofobia y otras variantes parecidas. Vamos a volver sobre estas preguntas más adelante. Las tres tradiciones plantean críticas a los sesgos en las ciencias sociales, la primatología y la medicina. Es necesario evaluar con cuidado la evidencia a favor y en contra de cada crítica. Vamos a mencionar algunos ejemplos. Varias críticas plantean que los estudios de medicina y farmacología se focalizan principalmente en muestras de animales y humanos de sexo masculino, a veces con la justificación de que se busca evitar el efecto de variaciones hormonales causadas por el ciclo menstrual. El problema es que esa limitación en las muestras lleva a tener menos conocimiento sobre las diferencias sexuales en los problemas de salud y en los efectos de los tratamientos. Este parece un planteo bastante razonable. El libro Visiones de primates, de Donna Haraway, planteó que las mujeres primatólogas investigaron hipótesis sobre las conductas activas de las hembras y que los hombres primatólogos tenían estereotipos tradicionales de género sobre lo masculino y lo femenino que les impedían plantear ese tipo de hipótesis. Este libro de Haraway recibió en general críticas favorables por parte de feministas y críticas desfavorables por parte de primatólogos de ambos sexos. Emily Martin planteó que las descripciones del óvulo y el espermatozoide utilizan metáforas basadas en los estereotipos tradicionales de género y suelen describir al espermatozoide como activo y al óvulo como pasivo. Esta descripción es engañosa y simplista porque los dos gametos juegan roles activos en la fecundación. El óvulo emite señales químicas que guían a los espermatozoides, participa activamente en elegir el espermatozoide adecuado mediante la interacción entre proteínas en sus superficies y modifica su membrana para evitar la entrada de otros espermatozoides después de la fecundación. Otras críticas apuntan a que la investigación y teorización en economía tiende a subestimar el rol del trabajo doméstico y no remunerado de las mujeres y que los estereotipos de género tienen influencias negativas en la educación de las niñas. Como adelantamos recién, la tradición posmoderna rechaza las nociones de verdad y objetividad, no ofrece herramientas filosóficas que permitan entender las distintas formas de conocimiento y, por lo tanto, no cumple estándares mínimos de una teoría epistemológica. Además, la tradición posmoderna resulta perjudicial a los propósitos del feminismo y de cualquier otro movimiento político porque sin las nociones de verdad y objetividad no podemos conocer qué teorías benefician a los intereses de las mujeres ni de cualquier otro colectivo ni cuáles son esos intereses. Susan Haack es una epistemóloga que defiende el feminismo de la igualdad y no se identifica como epistemóloga feminista. Haack argumenta que es habitual que se enfrenten dos concepciones opuestas y extremas de la ciencia, una concepción idealizada que supone que los científicos son personas perfectamente objetivas y neutrales y una concepción del escepticismo radical que supone que la verdad no es más que una etiqueta utilizada para imponer ideologías. El posmodernismo es un ejemplo del segundo tipo. A menudo los autores posmodernos argumentan que, como la imagen idealizada de la ciencia es cuestionable, no queda otra opción que adoptar un escepticismo radical, es decir, negar la posibilidad misma de la verdad y el conocimiento. Las feministas posmodernas suponen que, como el progreso teórico puede tener estancamientos y retrocesos, entonces no hay progreso. Como los enunciados verdaderos en una época podrían cambiar si surge nueva evidencia, entonces no hay verdad, y como la demarcación entre ciencia y no ciencia no se reduce a un solo criterio simple, entonces no hay demarcación. Pero esta es una falsa dicotomía porque existen opciones intermedias que evitan ambos extremos.
Las teorías epistemológicas más rigurosas se ubican en esa zona intermedia y estudian tanto los problemas de la ciencia como los mecanismos que buscan solucionarlos. Es un error pensar que los científicos carecen de valores, pero también es un error pensar que eso implica que la ciencia no es objetiva. La ciencia no es una persona, sino un conjunto de actividades reguladas por normas. Los científicos pueden tener distintos intereses personales y grupales, pero sus hipótesis deben pasar por métodos de contrastación que filtran sus sesgos y permiten que las teorías sean objetivas. Esos métodos exigen que el científico formule predicciones de su hipótesis, las compruebe y exponga sus procedimientos a la crítica de otros expertos para que puedan discutir y replicar el estudio. La objetividad no está en el científico como individuo, sino en la teoría que se somete a los métodos para filtrar sesgos. Las teorías respaldadas por la evidencia forman parte del conocimiento científico, mientras que las opiniones y valoraciones personales de los científicos no. Plantear que una teoría es objetiva no implica que la teoría no pueda cambiar cuando surge nueva evidencia. Las teorías científicas son revisables en función de los cambios en la evidencia y es un error confundir la objetividad con la inmutabilidad. Otro error surgió cuando Thomas Kuhn planteó que existen paradigmas inconmensurables en su libro de 1962. Kuhn decía que las diferentes comunidades científicas operan bajo paradigmas que guían su investigación y que las diferencias entre paradigmas pueden dificultar la comunicación. Muchos interpretaron que eso implicaba para la ciencia el hecho de ser un discurso más entre otros, que los discursos son incompatibles entre sí y que cualquier teoría puede ser aceptada si sus creyentes tienen suficiente poder, como plantea el posmodernismo. Pero un texto de 1982 llamado Comensurabilidad, Comparabilidad y Comunicabilidad fue aquel en el que Kuhn aclaró que no se refería a que las teorías no fuesen comparables, sino a que algunos de los términos no eran compartidos y no podían traducirse sin pérdida de significado. Esta afirmación es moderada y no respalda las interpretaciones extremas cercanas al posmodernismo. El posmodernismo sostiene que la ciencia occidental refleja y perpetúa las estructuras de poder y dominación presentes en la sociedad y que por lo tanto es inherentemente colonialista y sexista. También sostiene que el discurso científico se impuso por el colonialismo europeo y que los saberes ancestrales son tan válidos como los conocimientos científicos. En su capítulo del libro Examinando la epistemología feminista, Mira Nanda argumenta en contra de estas ideas. Menciona a Ambedkar, un intelectual indio nacido en la casta de los Dalits, la más baja de la jerarquía social. Ambedkar utilizó la ciencia moderna como herramienta para criticar y cuestionar el sistema de castas. Nanda señala que la situación en la India es la opuesta a la que sostiene la tradición posmoderna. La religión tradicional sustenta el sistema opresivo de castas y la ciencia moderna otorga herramientas para la liberación de los oprimidos. La validez del conocimiento científico no proviene de una imposición colonialista, sino de los métodos de teorización y contrastación, y los avances científicos constituyen un patrimonio de toda la humanidad, incluyendo a las comunidades indígenas. Tanto en las culturas indígenas como en las culturas occidentales pueden surgir creencias que están en conflicto con la evidencia científica, y estas creencias pueden resultar inofensivas o peligrosas según el caso. Sostener que cualquier discurso es igual a cualquier otro sin considerar su evidencia es bloquear la capacidad de resolver problemas y prevenir riesgos. Mientras la tradición posmoderna afirma que la verdad no existe, las teorías epistemológicas rigurosas sostienen que conocer la verdad no solo es posible, sino que es crucial para abordar problemas reales como la pobreza y la injusticia. Este enfoque sobre la verdad se relaciona con la Ilustración y el ideal de progreso, que se basa en comparar teorías para acercarse cada vez más a una representación adecuada de la realidad. La capacidad de cambiar de opinión según la evidencia es fundamental para avanzar como individuos y como sociedad. Dejando de lado la tradición posmoderna, las otras dos tradiciones del empirismo y del punto de vista son compatibles con la valoración de la verdad y la objetividad en la ciencia.
y buscan también justificar la incorporación de valores feministas en la ciencia en general y en la elección de teorías en particular. Pero este intento de incorporar valores feministas en la elección de teorías es objetable porque perjudica el avance del conocimiento. Cuando se dice que la ciencia es objetiva, no significa que los científicos no tengan actitudes valorativas. Es evidente que los científicos tienen valores que pueden clasificarse en dos subtipos. Los valores epistémicos son los que promueven la verdad y el conocimiento. Por ejemplo, valorar positivamente un estudio riguroso y valorar negativamente un fraude. Los valores no epistémicos son todos los demás, por ejemplo, las ideologías políticas que favorecen los intereses de ciertos grupos sociales. También podrían denominarse valores intrínsecos y extrínsecos al conocimiento. La objetividad se relaciona con la aplicación de métodos. No hay un método científico único, sino un conjunto de técnicas que se aplican en distintas ciencias para lograr distintos objetivos. Planteando un modelo simplificado pero útil, es posible diferenciar tres contextos en la práctica científica. El contexto de descubrimiento incluye la elección del problema y la obtención de recursos de investigación, y está guiado principalmente por valores extrínsecos al conocimiento. El contexto de justificación refiere a la formulación y comprobación de hipótesis y está guiado por valores intrínsecos al conocimiento, porque incluye estrategias para evitar que los valores extrínsecos al conocimiento interfieran en los resultados. El contexto de aplicación incluye la difusión y el uso de los resultados y está guiado principalmente por valores extrínsecos al conocimiento. La objetividad no refiere a la ausencia de valores, sino a la aplicación de métodos que evitan que los valores extrínsecos al conocimiento interfieran en el contexto de justificación. Los valores extrínsecos al conocimiento tienen un rol inevitable en los contextos de descubrimiento y de aplicación para seleccionar fenómenos cuya investigación tiene importancia sociocultural, para favorecer tecnologías y políticas beneficiosas y para controlar las aplicaciones potencialmente dañinas. Los científicos tienen responsabilidad respecto a los valores extrínsecos al conocimiento que incorporan en esos contextos. En cambio, el contexto de justificación incluye métodos para evitar que los valores extrínsecos al conocimiento interfieran en los resultados. El científico formula predicciones de su hipótesis, las comprueba y expone sus procedimientos a la crítica de otros expertos. Los métodos para filtrar sesgos son importantes porque permiten que la ciencia genere afirmaciones altamente fiables, aunque siempre corregibles, y esto es lo que otorga a la ciencia una posición de autoridad epistémica, es decir, en relación al conocimiento. La sociedad espera que las afirmaciones científicas sean relativamente fiables, aunque no infalibles, y esta fiabilidad hace que la ciencia sea útil para desarrollar técnicas y políticas eficaces. La incorporación de valores políticos en el contexto de justificación perjudica los métodos que generan afirmaciones fiables. Podemos analizar un ejemplo en la historia del lisenkoísmo. Cuando existía la Unión Soviética, un biólogo y agrónomo llamado Trofim Lysenko propuso varias teorías pseudocientíficas. Creía que remojando y enfriando las semillas antes de plantarlas y sembrándolas en momentos poco comunes, se mejoraría la cosecha. Stalin apoyó a Lysenko desde 1930 hasta su muerte en 1953, pero la aceptación de sus ideas no se debía al respaldo empírico, sino a valores políticos. Por un lado, Lysenko era visto como un representante del genio campesino en contraste con los científicos de formación académica, y esto encajaba mejor con la ideología de los dirigentes soviéticos. Por otro lado, los dirigentes soviéticos consideraban que sus ideas eran más cercanas al materialismo dialéctico de Marx porque Lysenko enfatizaba el rol de los cambios del ambiente, mientras que otros científicos enfatizaban el rol de los genes. Muchas personas murieron como resultado de la pérdida de cosechas por aplicar las teorías de Lysenko, y muchos científicos que desafiaron a Lysenko fueron perseguidos políticamente y condenados a muerte. En este ejemplo histórico, los valores políticos y personales influyeron en el contexto de justificación, donde se prueban las hipótesis y se evalúan los argumentos. Estos son los riesgos que produce violar la distinción de contexto y aplicar los valores no epistémicos, es decir, no vinculados al conocimiento, en el contexto de justificación.
ejemplo de incorporación de valores políticos feministas en el contexto de justificación es cuando Cordelia Fine justifica su rechazo de la evidencia de diferencias psicológicas entre hombres y mujeres porque considera que perjudica la búsqueda de la igualdad. Este razonamiento se basa en confundir una cuestión descriptiva y una cuestión normativa, ya que la pregunta acerca de si los sexos difieren en sus características promedio no implica que debamos aplicarles un trato diferente en función de los promedios de cada población. Cordelia Fine intenta aplicar el valor de la igualdad, que es extrínseco al conocimiento, en el contexto de justificación donde se pone a prueba la hipótesis. En realidad, el ideal de igualdad es compatible con el hecho de que existan diferencias sexuales, y el estudio de las diferencias sexuales es compatible con la crítica a las normas sexistas vigentes. Como resumen de esta crítica, la incorporación de valores feministas en la ciencia puede entenderse como una versión moderada o fuerte. La versión fuerte pretende incorporar valores feministas en el contexto de justificación donde se pone a prueba la hipótesis, y eso perjudicaría los mecanismos para producir conocimientos fiables sobre el mundo. La ética y la política no pueden guiar la justificación porque hacerlo implicaría una falacia de pensamiento desiderativo que consiste en suponer que algo es cierto porque deseamos que sea cierto. En contraste, la versión moderada pretende incorporar valores feministas en el contexto de descubrimiento, donde se elige el problema de investigación, o en el contexto de aplicación, donde se elige utilizar la investigación para lograr un objetivo. Y eso es legítimo en principio, aunque debe discutirse caso por caso. Las feministas del punto de vista justifican la incorporación de valores feministas en la elección de teorías, planteando que el punto de vista de las mujeres tiene una ventaja epistémica sobre ciertos temas y por lo tanto privilegiar ese punto de vista mejoraría la objetividad de la ciencia en lugar de perjudicar esa objetividad. La epistemóloga Susan Haack cuestiona este argumento. Por un lado, dice que el argumento justificaría otorgar privilegios a los grupos más desfavorecidos, que incluyen a mujeres y hombres, y no a las feministas blancas occidentales y bien educadas, que según la propia teoría pertenecen a la vez a grupos privilegiados y oprimidos. Por otro lado, Haack cuestiona el argumento de que la opresión genera una ventaja para conocer ciertos temas, porque los opresores suelen controlar la información que llega a los oprimidos y eso les genera una desventaja en lugar de una ventaja. ¿Y quiénes serían los opresores de las mujeres ahora? Yo no puedo dar por supuesto que ahora hay una opresión sistemática de las mujeres, porque no creo que sea así en las democracias occidentales modernas. Es distinto si hablamos de sociedades que todavía no tienen leyes de igualdad de derechos. Haack admite que las mujeres podrían tener una mayor probabilidad que los hombres de notar ciertos subtipos de sexismo, del mismo modo en que los hombres, los proletarios con conciencia de clase u otros colectivos, podrían notar mejor injusticias que se perpetran contra ellos. Esta opción se ubicaría en la versión moderada, que incorpora los valores feministas en el contexto de descubrimiento donde se elige el problema de investigación o en el contexto de aplicación donde se elige utilizar la investigación para lograr un objetivo, pero no en el contexto de justificación donde se pone a prueba la hipótesis. La empirista feminista Helen Longino dice que a veces la evidencia científica puede ser compatible con diferentes teorías y que en esos casos sería legítimo usar las preferencias políticas feministas para elegir la teoría. Por ejemplo, supongamos que hay dos teorías rivales, una afirma que hay diferencias sexuales en cierto rasgo y otra lo niega. Y cuando se ponen a prueba, las dos teorías obtienen una evidencia exactamente igual. En esa situación, Longino diría que si las feministas prefieren la teoría que niega las diferencias sexuales en ese rasgo, tienen derecho a adoptar la hipótesis que prefieren y a rechazar la hipótesis que no prefieren. Susan Haack le responde que esta situación de evidencia equivalente ocurre solo en casos puntuales y en esos casos resulta más adecuado mantener la actitud crítica y suspender el juicio hasta que haya más evidencia, en lugar de adoptar una confianza injustificada en función de valores personales o grupales. La evidencia insuficiente sobre un tema no justifica que podamos elegir creer en la teoría que mejor se adapte a nuestros objetivos políticos. La teoría no es como la ropa que elegimos ponernos o sacarnos según nos resulte más cómoda o atractiva, sino que debe justificarse con evidencia.
Algunas feministas empiristas intentaron justificar la incorporación de valores feministas en la comprobación de hipótesis, como en el ejemplo anterior, apelando a que la ciencia siempre incluye valores. Pero las feministas no presentan argumentos sólidos para sostener que los valores extrínsecos al conocimiento se utilicen en el contexto de justificación, donde se pone a prueba la hipótesis, y es dudoso que puedan presentarlos. ¿De qué forma podríamos deducir que algo es cierto o falso a partir de premisas que afirman que deseamos o aborrecemos que sea cierto o falso tal fenómeno? Suponer que algo es cierto porque lo deseo o falso porque no lo deseo es lo que llamamos la falacia de pensamiento desiderativo. Por último, es cierto que la ciencia incluye valores, pero de esta premisa no se sigue que debamos incluir valores extrínsecos al conocimiento cuando ponemos a prueba una hipótesis, es decir, en el contexto de justificación. El hecho de que los científicos tengan sesgos no implica que sea adecuado permitir que los prejuicios determinen la elección de la teoría. Del hecho de que no sea posible que la ciencia sea perfecta, no se sigue que no debamos intentar mejorarla. Hasta ahora cuestionamos la tradición posmoderna y la versión fuerte de las otras dos tradiciones que pretende incorporar valores feministas cuando damos los fundamentos de una teoría, es decir, en el contexto de justificación. Pero consideramos defendible la versión moderada que incorpora valores feministas en los contextos de descubrimiento y de aplicación. Por ejemplo, son razonables los argumentos que plantean que los estudios de medicina y farmacología deben incluir muestras de ambos sexos para conocer las diferencias sexuales en los problemas de salud y en los efectos de los tratamientos. Ahora vamos a cuestionar que se aplique un subtipo particular de feminismo, el feminismo radical, que sostiene que la raíz de la desigualdad social es el patriarcado, definido como el sistema de opresión del hombre sobre la mujer. El feminismo es un conjunto de corrientes de pensamiento que cuestionan las formas de sexismo que afectan a las mujeres. Aunque no existe un solo feminismo, algunos subtipos son más hegemónicos que otros. Actualmente, muchas personas piensan que ser feminista equivale a ser feminista radical y que negar la hipótesis del patriarcado implica no ser feminista. Pero esto es incorrecto. Hubo feministas antes del surgimiento del feminismo radical, en 1970, y hubo feministas posteriores que discutieron la noción de patriarcado. El feminismo radical no suele hablar del patriarcado como una hipótesis que se deba poner a prueba. En mi libro El patriarcado no existe más, argumenté que es una hipótesis que no está respaldada por la evidencia porque no hay un sistema estructural de opresión del hombre sobre la mujer en las democracias occidentales modernas. Sí hay distintas formas de sexismo, incluyendo conductas machistas y misóginas, pero esto no es lo mismo que hablar de un patriarcado a nivel estructural. Y también hay actitudes sexistas hacia los varones, por ejemplo, cuando Marta Dillon, directora del suplemento de la mujer del diario Página 12, dice que la pareja heterosexual es un factor de riesgo para la vida de las mujeres. Podemos decir que el patriarcado a nivel estructural existía en los países occidentales antes de que surgieran leyes para proteger la igualdad y sigue existiendo en muchas sociedades que no implementaron estas leyes. La aceptación dogmática de la hipótesis del patriarcado impide la investigación de hipótesis rivales, lleva a desestimar los problemas que afectan a hombres y niños y genera diagnósticos erróneos y tratamientos inefectivos. Los problemas que afectan a mujeres y hombres pueden tener diversas causas y deben investigarse uno por uno en lugar de presuponer que son efectos de un supuesto sistema patriarcal. Si entendemos por masculinismo al activismo que busca resolver los problemas que afectan a hombres y niños, el feminismo y el masculinismo son proyectos complementarios. Solo se vuelven incompatibles cuando se adopta un feminismo corporativo o un masculinismo corporativo que buscan beneficiar a uno de los sexos sin empatizar con los problemas del otro.
Mientras el feminismo de la igualdad lucha contra las injusticias que afectan a ambos sexos, el feminismo corporativo presupone que los hombres siempre tienen privilegios y las mujeres siempre sufren opresión. Ignora las desigualdades que perjudican a hombres y niños y desestima un conjunto de problemas que incluyen las denuncias falsas, la pérdida de garantías penales, la obstrucción del vínculo con los hijos y los obstáculos para conquistar la custodia compartida, entre otros temas. El feminismo radical presupone que el género es una construcción social del patriarcado para oprimir a las mujeres con rasgos negativos como privilegio, subordinación, discriminación y castigo por transgresiones. Este supuesto no se pone a prueba ni se respalda con evidencia e implica un sesgo corporativo y victimista respecto a las mujeres. Si bien es cierto que algunas normas y expectativas perjudican a las mujeres y niñas, otras perjudican a los hombres y niños, o a las minorías LGBT, y otras no perjudican a nadie si se aplican en forma razonable. Además, el género no refiere solamente a normas y expectativas, sino también a la identidad, la expresión y las diferencias sexuales típicas. El feminismo radical adoptó un constructivismo social extremo centrado exclusivamente en las explicaciones socioculturales y se opuso a toda explicación que asigne un rol a los factores biológicos porque consideró que las explicaciones biológicas podían provenir de estereotipos sexistas y podían reforzar las jerarquías de género. Este sesgo, contrario a las explicaciones biológicas, lleva a desestimar el estudio de factores causales relevantes y se basa en dos errores, porque supone que la explicación biológica implica una posición esencialista y un reforzamiento de las normas sexistas. El primer error proviene de confundir las explicaciones de la biología actual con las nociones esencialistas de la naturaleza humana que existen desde la antigüedad. El esencialismo tradicional plantea que existen esencias inmutables supuestamente otorgadas por Dios y utiliza esas esencias para justificar normas de comportamiento. La ciencia moderna cuestionó ese enfoque. Actualmente se plantea que existen agrupaciones de propiedades que suelen darse juntas debido a mecanismos evolutivos y genéticos, pero también pueden variar entre individuos y tienen interacciones con los factores culturales. Las diferencias sexuales se estudian como promedios de poblaciones, reconociendo las variaciones entre individuos. Por lo tanto, la explicación biológica actual no implica aceptar una posición esencialista en el sentido tradicional. El segundo error es suponer que la explicación biológica implica reforzar las normas sexistas. Esto es una falacia naturalista porque la afirmación de que algo es de cierto modo no implica que deba ser de ese modo. Las normas buscan modificar los hechos para satisfacer nuestros valores. Por ejemplo, creamos normas para evitar la contaminación de agua porque necesitamos agua potable para vivir. Y creamos normas contrarias al sexismo porque valoramos la igualdad y rechazamos los tratos injustos. Necesitamos conocer mejor los hechos para construir normas más eficientes. Los proyectos políticos que buscan reducir las injusticias requieren conocer adecuadamente los aspectos positivos y negativos del género, teniendo en cuenta los factores biológicos, psicológicos y socioculturales que sean relevantes para su explicación. El sesgo feminista contra las explicaciones biológicas perjudica la obtención del conocimiento que nos permite plantear mejores diagnósticos y tratamientos de los problemas sociales. Por eso, conviene reemplazar el constructivismo extremo y antibiológico por un enfoque biosocial del sexo y del género. Bueno, esto es todo por hoy. Agradecemos a quienes hayan llegado hasta aquí por acompañarnos y agradecemos muy especialmente a nuestros patrocinadores, a nuestros micromecenas que hacen posible la continuidad de este canal.